Mi nombre es Jacqueline Rangel Lozano, soy estudiante de la Universidad UNAD y en el día de hoy les voy a presentar un pequeñito video con 19 preguntas y sus respuestas que el tutor nos ha dejado en el foro y lleva como título esta actividad: comprender el suelo como un ecosistema, sus componentes físico-químicos y seres vivos e interacciones. Con lo cual debemos presentarlo con unas diapositivas en PowerPoint y debemos responder las 19 preguntas que el tutor nos ha dejado en el foro colaborativo. Entonces les presento a continuación mis diapositivas y lleva por nombre. Bueno, acá está la presentación. Y la primera pregunta dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que fluyan en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, los tipos de actividades microbianas posibles en un ecosistema dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones, del estado fisiológico de los microorganismos del hábitat, ¿sí? Entonces eso va acorde a la velocidad que llevan, digamos, que cada actividad microbiana para el ecosistema, ya sean para modificar o controlar o producir o sí, aumentar el crecimiento de los microorganismos. Entonces todo esto son factores de las actividades microbianas que comprenden que pueden tener un efecto mínimo o un efecto profundo para reducir o fomentar las actividades de los propios microorganismos. Decía que nombráramos 3 recursos y condiciones que fluyeran en el tema, ¿sí? Digamos que los 3 recursos que podríamos nombrar en este caso serían los nutrientes, el carbono y podría ser el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno serían 3. Podríamos también hablar de las condiciones. Ya hablamos de los recursos, que decíamos que eran los nutrientes, el carbono y el nitrógeno. También podremos hablar de las condiciones de estos, ¿sí? Puede ser la temperatura, el pH y el tipo de agua en el que ellos se estén desarrollando. Así podríamos decir que nos favorecen o nos desfavorecen en este caso, ¿sí? Entonces sería la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, la comunidad microbiana consiste en varias actividades, en varias poblaciones, perdón. Ya pueden ser poblaciones de las células que interactúan entre sí, desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad. Ejemplo, una comunidad microbiana que se desarrolló en las profundidades de un pequeño lago, por ejemplo la de Michigan, donde se muestran células verdes y células rojas, ¿sí? Esas diversas bacterias son las que estamos fotografiando acá en la diapositiva que iremos a subir a la actividad. Sí, ya hice la actividad que subimos al foro colaborativo. Bueno, entonces tenemos la tercera pregunta. La tercera pregunta dice: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? ¿Y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? ¿Por qué son diferentes? Bueno, digamos que la diferencia entre riqueza es el número total de especies diferentes que hay presentes. También pueden expresar por la diversidad de los filotipos, ¿sí? Y la abundancia es la proporción de especies que hay dentro de la comunidad. Entonces, esta es la diferencia entre ellos dos. La relación es cuando disminuye la riqueza, pues aumenta la abundancia de estos mismos. Bueno, se puede decir que la abundancia de cualquier comunidad microbiana es estrictamente controlada por los recursos, los alimentos.
¿Listo? Bueno, entonces pasamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice: sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en esto. Bueno, acá les presento mi diapositiva. No sé si la puedan ver. Sí, acá la pueden ver. Hablamos en un orden de ecosistema microbiano, funciones de la energía y los microorganismos. Bueno, entonces les comento que lo he dividido en 4 partes. Primero es el ecosistema microbiano, sus características, las funciones de energía, los microorganismos. Entonces, el ecosistema, los microorganismos son las poblaciones microbianas que pueden interactuar entre sí de manera beneficiosa o muy neutra, o ya sea perjudicial. Por ejemplo, los desechos metabólicos producidos por un grupo de microorganismos pueden ser nutrientes, o para unos nutrientes y para otros pueden ser venenosos. También llamamos ecosistema a todos los microorganismos de un ambiente vivo. Ahora, las características de los hábitats pues difieren si son notablemente de un hábitat que es favorable para el crecimiento de los microorganismos, o pueden ser perjudiciales para otro. La función de la energía es fundamental para el ecosistema gracias a las diferentes interacciones que se dan entre diferentes microorganismos. La energía fluye de especie a especie. Bueno, sin embargo, pues a medida de que va entrenando el ecosistema, la cantidad disminuye y la cantidad de nutrientes y de energía en la tierra pues ya sería mucho más pequeña. Los microorganismos pues tienen un papel muy importante, ya que llevan a cabo procesos metabólicos que toman nutrientes del ecosistema y los utilizan para construir células nuevas, ¿sí? Bueno, podríamos decir que al mismo tiempo pues ellos excretan productos del desecho que al ambiente, hacia el ecosistema de los microbianos pues se expanden y se contraen en función de los recursos, y las condiciones disponibles pues ya son diferentes a las poblaciones según los microorganismos que se puedan pues soportar entre sí. Y pues con el tiempo las actividades metabólicas y los microorganismos pues pueden modificar gradualmente sus ecosistemas, tanto químicos como físicos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la quinta. Dice: explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente en oxígeno en tierra. Esa es la pregunta número 5. Entonces decimos que acá les hice en la diapositiva, entonces les voy a mostrar en la diapositiva la explicación y luego les hago un pequeño resumen, mi pequeño resumen del ejemplo. Bueno, decimos que los microorganismos son lugares donde viven. Los microambientes son lugares donde viven los microorganismos, ¿sí? Donde pueden llevar a cabo su metabolismo. Se dice que una parte del hábitat pues es el proceso en que ellos pueden cambiar rápidamente sus condiciones físico-químicas. Por ejemplo, el oxígeno molecular O2 es un nutriente vital para algunos microorganismos. Pueden ser veneno como para otros no. Si los microorganismos aeróbicos que consumen el oxígeno eliminan el O2, entonces de ese hábitat y lo vuelven anóxico, es decir que sin O2, entonces el cambio de condiciones pues favorece el crecimiento de microorganismos anaeróbicos que están presentes en el hábitat y que eran incapaces de crecer, ¿sí? Entonces vamos con la sexta pregunta. Dice: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo
¿Y por qué favorece cooperar? Bueno, dice que la competencia entre microorganismos en el suelo se da por la obtención de recursos, que existen en el hábitat. De esta competencia entre ellos se da por diferentes factores como la tasa de nutrientes. Es la captación que ellos tienen para captar todos estos nutrientes metabólicos inherentes y la velocidad del crecimiento. Pues le favorece cooperar con esto, ya que pues llevan a cabo ciertas asociaciones donde el producto de un microorganismo es tomado por otro. O sea, de un microorganismo lo toma otro y es transformado en un sustrato final para pues ya el proceso final del microorganismo. La séptima pregunta es la que dice: explique con un dibujo o un esquema propio la composición del suelo o vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, yo les hice en la diapositiva una pequeña imagen, se la voy a mostrar a continuación, ¿sí? Donde les muestro que son los suelos tienen 4 componentes, los más importantes, son 4 componentes los más importantes los del suelo, que es la materia mineral inorgánica, que equivale más o menos al 40% del volumen del suelo, y la segunda que sería la materia orgánica del suelo, y la tercera que sería el aire y el agua, que equivalen más o menos a un 50%, y los macroorganismos y los microorganismos, que entre estos equivalen más o menos a un 5% de importancia. Entonces, pues podríamos decir que tenemos también como la materia orgánica que es la que acerca el 40% del volumen en el suelo, la materia orgánica, la materia inorgánica, perdón, fue la que acabé de decir anteriormente. La orgánica equivale normalmente a un 5%, la inorgánica, que es la del 40%, el aire y agua, que son los practicantes, que equivalen más o menos a un 50%, y los micro y los macroorganismos, que serían la complementación de ellos. Bueno, la octava pregunta dice, defina la rizósfera y argumente su importancia. Y segundo, el efecto rizoférico. Bueno, entonces la rizósfera pues la he especificado con esta diapositiva, ya se las muestro a continuación. Como pueden ver acá, decimos que la rizósfera es la región del suelo expuesta a la influencia de las raíces y es donde tiene lugar una intensa actividad microbiana, ¿sí? La importancia de la rizósfera reside en las interacciones que tiene un lugar entre las plantas y la microbiota del suelo, que permite, no tengo acá para así. Bueno, ella permite a través de la rizósfera las plantas toman su nutriente. La microflora de la rizósfera protege las raíces contra patógenos, contra enfermedades radiculares y produce sustancias que estimulan el crecimiento vegetal como ácido indolacético y también las gibelinas y las citocininas. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Perdón, todavía no les he dicho el efecto rizoférico. Él decía que defina la rizósfera y también que defina el efecto rizoférico, era la octava pregunta. Entonces dice que los microorganismos mantienen relaciones y asociaciones entre beneficiosas y no beneficiosas con las especies vegetales y son estimuladas a través de las sustancias que secretan las plantas. En lo que se conoce como efecto rizoférico, las asociaciones entre plantas y microorganismos pueden darse la filósfera,
que son la superficie foliar de la planta o la rizófera en la región del suelo en el estrecho de sus raíces. Ahora sí continuamos con la novena pregunta. En la novena pregunta dice, vamos a buscarla. La novena pregunta dice, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? ¿Y por qué? Bueno, acá en el PowerPoint les hago una diapositiva pues muy sencilla donde les pongo la imagen y les hago como una pequeña introducción a la pregunta y les digo que pues según desde mi punto de vista que es lo poco que hemos logrado como repasar tanto del tema y sí, bueno, ahí vamos estudiando el tema y dice que la región es la más activa del suelo desde el punto de vista microbiano. Es la región más activa del suelo, es la capa superior llamada horizonte. Acá en la diapositiva les hago la imagen donde está la capa superior del suelo, que es la que llamamos horizonte, que es donde se encuentra la rizófera. Bueno, esta región es la más importante porque en esta zona se encuentra la mayor materia orgánica que es usada para los alimentos o como alimentos en algunos de los casos para los microorganismos. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta, que es la diapositiva 11 con la 10ª pregunta. Y dice, ¿qué son los CBFs y cuál es su importancia fundamental? Los CBF son costras biológicas del suelo. CBF, costras biológicas del suelo. ¿Cuál es su importancia? Su hábitat son microbianas de la tierra y son áridas. La región, la costra biológica del suelo, las CBF, es una comunidad biótica formada por la íntima asociación entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. Bueno, la CBF está ampliamente distribuida con muchos tipos de suelo, muchísimos. Casi todas las comunidades vegetales donde alcanza la luz en la superficie del suelo se predomina zonas áridas, ya sean semiariadas, alpinas, polares, en fin, etcétera. La importancia de la fijación del carbono es la fijación del nitrógeno y la estabilización del suelo es la alteración, el efecto albedo de la tierra. Las relaciones de agua sobre su superficie, así como afectan la germinación y los niveles de nutrientes para las plantas vasculares. ¿Sí? Bueno, la pregunta número 11 dice, ¿qué factores rigen y el tipo de actividad microbiana en el suelo? ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividades microbianas en el suelo? ¿Cuáles son esos factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana? Pues son los siguientes. Está el pH, la humedad, la temperatura, suelos contaminados, disponibilidad de nutrientes y la disponibilidad del oxígeno. Serían los factores que rigen de grado y el tipo de actividad de la microbiana. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 12. ¿Por qué es posible la especificación aleopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, ¿por qué es posible la pregunta número 12? Dice, ¿por qué es posible la especificación aleopátrica en el suelo profundo? Bueno, dice que es posible debido al agua que se mantiene en el subsuelo profundo durante millones de años, brindando condiciones adecuadas a los microorganismos que de la misma manera ya lleva millones de años viviendo en estas condiciones.
Número 13 la pregunta, sí, número 12 fue la que acabo de leer. Entonces continuamos con la número 13. Dice, ¿por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad y la abundancia de microorganismos en el suelo o biomasa es importante para la sostenibilidad del ecosistema, ya que ellos se encargan de regenerar los suministros y los nutrientes que son esenciales en la ejecución del suelo, ya sea para la planta, animal, además, gracias amor, además para mantener la salud y las funciones esenciales del suelo. Pasamos con la pregunta número 14, perdón. Dice que nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, yo escogí de los 5 grupos microbianos que escogí, le hice un pequeño resumen a cada uno. Escogí las bacterias, las cianobacterias, los hongos micorrizas y las bacterias solubilizantes y las bacterias nitrificantes. Entonces le voy a hacer un pequeño resumen a cada una, muy pequeñito. Las bacterias son fijadoras de nitrógeno, simbáticas de vida libre, son endofita. Se encargan de suministrar nutrientes limitantes, ¿sí? Y los nitrógenos. Y los cianobacterias son fijadoras de nitrógeno y su principal función es reciclar y procesar mediante los ciclos de nitrógeno. Todo esto con el fin de beneficiar los suelos degradados. El otro son los hongos micorrizas. No puedo aprender a decir esa palabra bien. Estos son macroorganismos que trabajan de forma simbiótica en las raíces de los árboles y estos ayudan en el desarrollo, o sea, en el crecimiento de los mismos. Seguimos con las bacterias solubilizantes. Bueno, es una ayuda de solubilidad del fósforo al suelo, construyendo un 40% de la carga de los nutrientes a los suelos. Y seguimos con las bacterias nitrificantes. Bueno, son bacterias que adquieren sus nutrientes por medio de la oxidación, descomponiendo el nitrógeno y agregando elementos menores del suelo, como son sus procesos. Continuamos con la pregunta número 15. Y la pregunta número 15 dice: nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Bueno, los 3 factores que he decidido nombrar son el pH, los macroclimas y la calidad del suelo. La pregunta número 16. ¿Cuáles son los factores? ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Colocamos 4. La variabilidad climática, los tipos de uso de suelo, la descomposición de la materia vegetal, la cantidad y calidad de insumos de sustrato. Continuamos con la pregunta número 17. Dice: ¿cuál es el principal reservorio de los nutrientes en el ecosistema pobres? Ahora, argumente su respuesta usando el ejemplo de bosques tropicales. El principal reservorio de nutrientes del ecosistema pobres están en el suelo, como agregados de hojas y vegetación muertas, conocidas como sustrato en los bosques tropicales secos. Su principal zona de reservorio están en el suelo, a unos 5 centímetros del intercambio catiónico del suelo. Es la más alta y la radiación solar no llega de manera directa, acelerando el proceso reciclado del sustrato. Continuamos con la pregunta número 18.
La pregunta número 18 dice, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, ¿por qué? Porque es el principal reservorio de nutrientes de un ecosistema pobre. Están puestos como agregado de hojas, vegetaciones, como sustrato en los bosques. Estos principales están en el suelo a unos 5 centímetros. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Esa es la pregunta número 18. Le estaba leyendo la anterior. Le estaba leyendo la respuesta que no era. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta número 18, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Es porque entre mayor sea la biomasa microbiana, mayor es la captación de nutrientes movilizados y la energía que son transformados y aprovechados por las plantas en las tierras según nuestro cultivo. La pregunta número 19 es, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezclas en cuanto a la SMV? Que fue la respuesta que dimos hace un ratico. Ya no me acuerdo cuál es la pregunta, pero esa ya la vimos. Entonces esa es la pregunta número 19. La pregunta número 19 le colocamos la respuesta que son pues indispensables para mantener un suelo rico en nutrientes, en minerales, el uso de cultivos asociados generados según su biomasa. Estos sirven de sustrato, al igual que usando plantas fijadoras de nitrógeno, como lo son las leguminosas. Estas proveen masas microbianas de los elementos que son suficientes para mejorar el intercambio catiónico en el suelo. Y estos pues son los encargados de fijar o de mantener el flujo de los nutrientes. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión.